Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. Hasta ahí, hermanos, oremos. Por favor, Padre, frente a tu palabra no podemos ni fingir que somos buenos, ni justificarnos de que no lo somos por nuestra debilidad y por nuestra humanidad. Sencillamente nos humillamos frente a tu presencia y frente a tu palabra misma, la cual es viva y eficaz, y nos desnuda ante ti, de manera que no tenemos ninguna justificación de nuestros errores y de nuestras fallas y nuestros pecados. Padre amado, te ruego que bendigas la presentación del tema de hoy, de tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos pueda dar la capacidad de atención, de comprensión y asimismo la de retención para poderla aplicar a nuestras vidas. Bendice este tiempo y nuestras vidas atendiendo a tu preciosa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si oyereis hoy, dice la Biblia, su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuándo? Comienza el versículo, dice el versículo 8, segunda parte, ¿cómo lo endurecieron vuestros padres? El pueblo de Israel, hermanos y muchachos, siempre mostró dureza de corazón, aún en las mismas circunstancias más mínimas que se presentaron en su propia vida. Dios, habiendo planeado bendiciones para todos ellos, los integrantes del pueblo de Israel, en muchos de los casos, el pueblo de Dios recibió la maldición o bien recibió la bendición del Todopoderoso, pero de una manera minimizada o simplificada, si me permite el término. Y todo ello fue por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Por la dureza de su ser, fueron exterminados. Si vamos en nuestra mente a la historia del Antiguo Testamento, cuando Dios permitió que a través de este personaje llamado Moisés, los tomara, Moisés y Aarón propiamente, los tomara y los dirigiera los tomara de la esclavitud de Egipto y los extrajera de ese punto geográfico y los llevara a otro punto al cual Dios les había prometido a Isaac, tanto a Isaac, a Jacob y a Abraham, a los patriarcas propiamente, que les daría una nación grande y les prometería un lugar propio donde fluiría la leche y la miel y tantos beneficios que usted y yo conocemos a través de la lectura de estos pasajes. Así que Moisés tomó al pueblo y lo llevó de forma milagrosa, peregrinando en el desierto, y a causa de la dureza propia del pueblo de Israel, Dios decidió exterminarlos durante 39 años, divagando en círculos por el desierto, hasta que toda aquella generación que fue extraída de Egipto fue falleciendo y fueron exterminándose de muchas maneras hasta que entraron a la tierra prometida una nueva generación. De manera que todos estos fueron exterminados en estas casi 4 décadas y en este lugar desierto o desértico, y mientras anduvieron ahí no pudieron palpar el regalo divino de la tierra prometida por causa de su dureza de corazón. Por su misma dureza, el pueblo de Dios o el pueblo de Israel volvían una vez más que poseyeron aquella rica tierra, y con el paso de las décadas y de los años y de algunos siglos,
aún ya teniendo sus casas, sus predios, sus terrenos, sus propios negocios, el sustento propio y la autosuficiencia a la cual ellos llegaron a través también de la idolatría, nos dice la palabra de Dios, que había en sus mentes pecadoras y pecaminosas, que tomaron y adoptaron de aquellos pueblos, 7 en particular, que Dios les encargó que los exterminaran para poder poseer la tierra prometida, pero ellos decidieron dejar con vida a pequeños bastiones en aquella tierra. De manera que permitieron algunos ejidos o algunos pequeños grupos entre ellos, y en vez de que aquellos, la gente externa al pueblo de Dios, se acoplara a la religión del pueblo de Israel, los israelitas fueron adoptando eventualmente la mentalidad, la ideología y la religión de aquellos pequeños bastiones. Así que Dios les llamaba la atención y los castigaba con guerra de otros pueblos que venían a pisotearlos y humillarlos. Y en la Biblia encontramos muchas historias, sobre todo en el libro de los Jueces, cómo el pueblo de Israel se apartaba de la rectitud de corazón hacia el Señor, y de repente se volvían a la idolatría, y entonces Dios les llamaba la atención, no entendían, y entonces les levantaba a un juez, como le llama nuestras Biblias en castellano, que realmente el término juez quiere decir guerrero. Vemos a Sansón, a Jefté, a Gedeón, a Débora, junto con el general del ejército de Israel llamado Barak, y otros personajes más, 12 o 13 jueces o guerreros que Dios les llamó en ciertos periodos para poder proteger y defender al pueblo de Israel como castigo de la idolatría. Y cuando entendían el castigo de Dios y la disciplina de Dios, se enderezaban y caminaban propiamente, moría ese juez, y ellos mantenían, quizás por inercia, no tanto por convicción, por inercia, la rectitud, pero eventualmente volvían a desligarse de la integridad de corazón hacia Dios y se endurecían. Volvían al paganismo, a la idolatría, y entonces venían pueblos a subyugarlos y para que enviados por Dios y aprobados por Dios. Sin embargo, el pueblo, por la dureza de su corazón, no entendían, clamaban a Dios, y entonces Dios les levantaba otro juez, otro guerrero. Y así fue el pueblo de Israel. Y tristemente, hermanos, el pueblo de Dios en la actualidad continuamos siendo de dura cerviz. Pero es interesante cómo la palabra de Dios nos habla, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, varios términos con significado diferente, pero todos a un mismo fin, que en nuestras Biblias se ha traducido como endurecer o endurecimiento de corazón o de cerviz, pero que en su idioma original tiene un significado, una variante, para que podamos entender el significado, o más bien el concepto de endurecimiento. En el Antiguo Testamento encontramos un término que se traduce endurecer o endurecimiento, que significa en su idioma original agarrar, atar u obstinar. Hay otra palabra, por ejemplo, que significa ser denso o ser duro. Hay otro término en el Antiguo Testamento que significa literalmente ser pesado o ser difícil o ser necio, y se traduce como ser endurecido o endurecerse. Otro término en el Antiguo Testamento significa estar alerta o ser obstinado. Hay otro término también que significa ser resistente, es decir, no estar en desacuerdo o querer prevalecer, en un término más actual o más conocido, querer o tratar de ser el protagonista de cierta situación. Entonces yo me endurezco a la autoridad, o me endurezco a lo establecido, a lo preestablecido en la normatividad cristiana, y entonces yo resisto. Eso está hablando de dureza. En el Nuevo Testamento encontramos también términos muy interesantes, que en su idioma original, por ejemplo, tenemos un término que significa petrificar o endurecerse, como se traduce literalmente.
Ser petrificado o petrificarse. Usted sabe lo que significa petrificarse. Es estar completamente duro. Duro como el acero. Usted conoce los que son sobre todo de Sonora, ¿verdad? De aquellas regiones, el palofierro que se le llama, ¿no? Es un tipo de tronco de madera, ¿verdad? Pero duro, duro. Algo así, la Biblia describe que hay cabezas, hay claramente la faz, salud, la faz o la frente, eso quiere decir servir la frente o el corazón endurecido, petrificado. Hay otro término en el Nuevo Testamento que sencillamente significa ser duro u obstinado. Y pudiésemos mencionar muchos más. Todo va enfocado al mismo significado del concepto y es resistir, obstinarse, ser petrificado, endurecerse, ser duro o ser resistente a lo que no debiera ser resistente. Duro, duro. Tristemente, nuestra historia en la actualidad entre el pueblo de Dios, ya no me refiero al pueblo de Israel, sino me estoy refiriendo al pueblo de Dios en particular, a los creyentes, a los hijos de Dios, a los cristianos. En la actualidad continuamos siendo de cerviz dura, indómitos, difíciles de sujetarnos o de reprimirnos a la autoridad de la palabra de Dios o a los preceptos divinos, que no cambian, que permanecen igual. Me estoy refiriendo no a los preceptos divinos, me refiero a los cristianos, ¿verdad? Que no cambian, permanecen igual, que se resisten a ceder a su propio orgullo y a su propia vanidad. Y lo que es mayormente condenable, hermanos, se petrifican muchos cristianos en su necedad. Y de esa manera no logramos, me voy a incluir, no logramos hacer nada por la causa de Cristo. Quiero que veamos en los próximos minutos, a través de este pasaje, cuáles son las causales o algunas causas por las cuales un cristiano puede llegar a endurecer su corazón. ¿Por qué un cristiano se endurece? Número 1, vamos al versículo, si me acompaña, al versículo 12 del mismo capítulo 3 del libro llamado Hebreos 3:12, dice la Biblia: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué está diciendo el versículo 12? Tenemos que entenderlo en base al contexto anterior inmediato. ¿De qué está hablando este párrafo? Si me permite decirlo de esta forma, bueno, el párrafo anterior ese mismo párrafo comienza en el versículo 7. Si oyereis hoy su voz, dice la Biblia, entonces no endurezcas tu corazón, como lo hicieron los hebreos, los judíos, los israelitas en tiempos del Antiguo Testamento. Y comienza a hablar, dando un pequeño ejemplo, ilustración. Y en el versículo 12, ¿a quién va dirigido? A los creyentes, porque dice: mirad, hermanos. Es a usted y a mí, que no haya en ninguno de vosotros, el término vosotros quiere decir ustedes, que no haya en ustedes, dice el escritor de Hebreos, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, como lo hubo en el pueblo de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que podemos entender cuál es una de las causas probables o por qué causa un cristiano puede llegar a endurecerse ante Dios. Número 1, de acuerdo al versículo 12, es por un mal corazón. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ese vocablo, hermanos, con el cual comienza el versículo 12, dice: mirad, que tiene la idea de cuidado. Piénsalo bien, mirad, está atento. Mirad, no necesariamente es el término literal, tienes que observar y ver. En sentido figurado está atento, analiza la situación, porque si ya hubo
un pueblo, una colectividad en el Antiguo Testamento que endurecieron su corazón y fueron incrédulos y recibieron la reprimenda de parte de Dios y no recibieron la bendición de Dios completa como Dios quería demostrárselas y otorgárselas. Estén atentos porque ya no tienen que vivir ustedes las mismas experiencias porque ya alguien las ha vivido por ustedes. Mirad. ¿Qué fue lo que escribió Salomón en Proverbios cuando dijo: pasé junto a la casa del hombre falto de entendimiento? Y aclara: del hombre perezoso. Lo que miré, dijo Salomón, iba yo caminando una mañana tranquila y de repente pasé junto a la casa del hombre perezoso, es decir, del falto de entendimiento. Y me di cuenta que las hierbas habían crecido y como no se cortaron, se podó el césped o el pasto, ni se pintó la fachada, entonces las hierbas crecieron, la enredadera cubrió toda la fachada de manera que no se sabía dónde estaban las ventanas y las puertas. Estoy parafraseando el pasaje, ¿ok? Y me di cuenta, dijo Salomón, lo vi y tomé consejo, lo miré y lo guardé en mi corazón. ¿Qué estaba diciendo Salomón? Bueno, voy a tomar ejemplo de terceras personas para yo no caer en sus mismos errores y fallas y pecados. Lo miré y lo guardé en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Eso es lo que está diciendo la Biblia en este versículo. Mirad, hermanos, esto también te puede pasar a ti. Esto también puede ocurrirles a ustedes, hermanos. Es lo que está diciendo Dios a través del escritor de Hebreos. Cuidado. Porque si eso sucedió en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios en la antigüedad, ahora al pueblo de Dios puede también ocurrírsele porque tenemos la misma naturaleza, tenemos la misma propensión, tenemos las mismas debilidades, estamos viviendo en el mundo, en el mismo lugar, en el mismo mundo, estamos viviendo en una misma sociedad, corremos los mismos riesgos, los mismos peligros, tenemos las mismas debilidades. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros ningún corazón malo de incredulidad. ¿Por qué un corazón se endurece? ¿Por qué un cristiano puede llegar a petrificarse hacia las cosas de Dios? ¿Por qué un cristiano puede estar viviendo lo mismo que otros hermanos y un hermano puede ser sensible a la necesidad de otros y cristianos petrificados? No, que lo hagan otros. Estuvimos orando por mucho tiempo por el esposo de una hermana hace algunos años en la iglesia que se ganó para Cristo, mi esposa, y entonces oramos por el marido y hablábamos con el hermano. Yo lo visitaba y le hablaba de Cristo, pero no quería y se hacía que el que trabajaba los sábados y los domingos, y ahí estaba, y no tengo tiempo, estoy trabajando, deme 10 minutos, no puedo porque tengo que entregar este pedido, y ahí estaba. Total, que un día fuimos por la esposa y los hijos, ya estaba él bien peinadito, bien arregladito. Voy a ir a la iglesia con ustedes, dijo. Pues una petición contestada y estábamos muy regocijados, mi esposa y yo, y llegamos al templo y mira, aquí está el esposo de la hermana por el cual estábamos orando, presentándolo a los hermanos que habían llegado temprano. Y ya llegamos y todo, terminó el servicio y entonces me acerqué con un hermano que ya tenía años en el evangelio y que tenía mucho tiempo y que ya estaba congregándose con nosotros. Y le dije: hermano, ¿cómo ve? Mire, aquí está el esposo de la hermana, aún no acepta a Cristo, pero qué bueno que ya vino, ya es un primer paso. Ya lo quiero ver después, dijo. Ya lo quiero ver después, que ni se va a querer acercar a la iglesia. Dije, pues con este tipo de cristianos, pues cualquiera ya no se acerca a la iglesia, ¿verdad? Claro. ¿Sabe por qué hay cristianos así de duros y de petrificados? Porque tienen un corazón malo. ¿Por qué una persona se endurece? Por un mal corazón. La Biblia dice: hermanos, tengan cuidado que no haya en ninguno de ustedes, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, alguien que tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Yo le decía al hermano: ¿no le da gusto que haya venido? Falta. Sí, pero todavía no es cristiano. Pues no, hermano, pero pues vamos por partes, pues, dijo un patrón.
Vamos por partes, ya es ganancia, ya vino la iglesia, vamos a tratar de continuar trabajando con Él y no dejarlo que el Espíritu Santo haga la obra en su momento y de convencimiento, y en su momento va a entregar a Cristo su vida y ahí va a estar toda la familia. No, pues está muy difícil, pastor, decía el hermano. Oiga, de esos cristianos no queremos en las iglesias. A esos cristianos duros o con mal corazón, mejor sacarles la vuelta. ¿No creen? Porque se puede contagiar. Hay muchos pecados. Hay muchas malas actuaciones, mal comportamiento, malas mentalidades, defectos de carácter que son contagiosos y son más contagiosos que el COVID. Y la Biblia nos previene, no te entrometas con el iracundo, porque no sea que puedas aprender sus maneras y entonces tomes lazo para tu alma. Ten cuidado. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay que tener mucho cuidado con aquellos cristianos, no solamente no creyentes, sobre todo tener cuidado con algunos cristianos que tienen un mal corazón, un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué puede suceder que un creyente tenga un mal corazón? Bueno, es un mal corazón porque no oye la palabra de Dios. Si vamos al versículo 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, la palabra de Dios. Versículo 8, entonces no endurezcas tu corazón. Si oyeres la voz de Dios, la palabra de Dios, las admoniciones divinas, la Escritura Santa, entonces no se va a endurecer o a petrificar tu alma, tu corazón. ¿Por qué entonces un cristiano puede tener un mal corazón petrificado? Porque no oye, porque cierra su oído a la palabra de Dios. Porque se disgusta. Un mal corazón es uno que no oye la palabra de Dios, pero un mal corazón también es aquel que disgusta el corazón de Dios. Dice el versículo 10, a causa de lo cual, ¿cuál es la razón por la cual está presentando el escritor de Hebreos? A causa de lo cual, de un corazón malo de incredulidad, endurecido, me disgusté, dice Dios, contra aquella generación que había salido de Egipto y que iba rumbo a la tierra prometida a poseerla. ¿Por qué se disgustó Dios? Dice la Biblia, por un corazón malo de incredulidad. ¿Verdad que sí, hermano? Un mal corazón que no oye la palabra de Dios. Un mal corazón es así y disgusta el corazón de Dios. Me disgusté. ¿Usted ha tratado con alguien disgustado, hermanos? ¿Verdad que sí? Yo creo que todos hemos en un momento dado estar tratando con alguien que tiene disgusto por alguna, y peor tantito cuando nosotros somos los causantes de ese disgusto. ¿Verdad que sí, hermano? No se puede, no se puede trabajar. Si estamos hablando del área laboral, no podemos trabajar con tranquilidad, con comodidad, ¿verdad? Porque con gusto. ¿Por qué? Porque ya le hicimos la vida imposible al patrón, lo disgustamos por alguna razón. El corazón de Dios se disgusta, hermanos, cuando nuestro corazón es un mal corazón. Es decir, cuando no escuchamos la palabra de Dios, o cuando la escuchamos pero cerramos nuestros oídos a ella. No, eso no es para mí, dijo un hermano en unas conferencias. ¿Qué le parecieron las conferencias, hermano? No, pues estuvieron bien, pastor, pero pues nada de lo que se enseñó es para mí, me dijo el hermano, así como. Yo pensé, ¿para qué vino? Se hubiera quedado en su casa mejor, gastó tiempo, ¿verdad? Si nada, lo que se dijo era para él. Y así hay algunos cristianos. Ay, ese mensaje estuvo tan bueno. Lástima que la hermana no vino. Dijo una hermana, pastor, gracias por la predicación, pero qué mal que mi esposo no vino, porque mira, le hubiera llegado a él. Le digo, pero usted se lo puede enseñar mediante su ejemplo en el hogar, ¿o no? Pues yo creo que sí, dijo el hermano. No, pues es que sí.
¿Por qué? ¿Por qué un cristiano puede tener un mal corazón? Porque no oye la palabra de Dios. Y ese mal corazón disgusta el corazón de Dios. Y ese mal corazón anda vagando en su propia escenario. Mire lo que dice el versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, dice Dios, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Un mal corazón, hermanos, es uno que vaga en su propio corazón y no de acuerdo al corazón de Dios, a la mente de Dios, al gusto de Dios. ¿Por qué un cristiano puede llegar a petrificarse y a endurecerse y entonces no dar fruto, no avanzar en la vida cristiana, no ser luz en la oscuridad en la cual estamos viviendo? Bueno, por un mal corazón, pero también puede ser justamente por la incredulidad. Versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para que se lleguen a apartar del Dios vivo. ¿Por qué un cristiano puede llegar a endurecerse, a resistirse al llamado de Dios, a endurecerse, a obstinarse, a ser necio por un mal corazón, pero también por la incredulidad, por no creer a las promesas divinas, por no creer al poder divino, por no creer a la provisión de Dios? A veces vienen situaciones muy complicadas a la vida, sobre todo de salud. Me acerqué un día a una hermana y le digo, hermana, vamos a orar. La hermana le detectaron cáncer. Vamos a orar, pero déjala así, me voy a morir. Le digo, no, hermana, pero pues cáncer no es sinónimo de muerte. Además, el poder de Dios está por encima de cualquier enfermedad. El poder de Dios está por encima de cualquier diagnóstico humano y médico. Y no estoy minimizando las capacidades de los médicos. Lo que quiero hacer es enaltecer y reconocer el poder de Dios. Gracias a Dios por los doctores, ¿verdad? Pero el poder de Dios sobrepasa cualquier enfermedad. Digo, hermana, pues vamos a orar. No, pastor, déjelo así. Digo, no, hermano, ¿cómo que déjelo así? Hermano, no le voy a pedir permiso para orar. Y oramos al Señor. Hicimos una cadena de oración todos los días, creo que por varios meses. Y a cada hora del día, a las 24 horas del día, había alguien orando en la iglesia. Y por no me acuerdo cuántos meses, 2, 3, no recuerdo realmente, hace tiempo. Y un día llegó la hermana y le preguntó, hermana, ¿cómo va? ¿Cómo va? Pues ya con mis quimioterapias y duras y no. Terminó su tratamiento, la hermana no sabía cómo estaba y las secuelas de este tratamiento. Y un día llegó la hermana y orando siempre, orando. Y la hermana dice, pastor, ya, los estudios que me hicieron, ya estoy libre de cáncer. Pero eso sucede cuando se cree en el poder de Dios. Pero cuando hay un corazón de incredulidad, cuando un corazón se endurece por la incredulidad, pues no vemos los milagros de Dios. Cuando un cristiano llega a endurecerse por un mal corazón. Número 2, por la incredulidad. Número 3, se endurece por no aceptar la exhortación. Por no aceptar la exhortación. Versículo 13, antes, desde el 12 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos, dice la Biblia, los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, es decir, todos los días. Y hoy, este día, precisamente el día de hoy, debes de exhortar a otros, dice la palabra de Dios. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la Biblia? Que un corazón no se va a endurecer por la exhortación que pueda recibir. Dirá usted. Pues a mí no me gusta que me exhorten. Pues su corazón se va a endurecer. O ya lo tiene endurecido. Por eso no le gusta que le exhorten. Pero la Biblia dice que hay que exhortarnos unos a otros para que no haya ninguno de vosotros dureza por el engaño del corazón. ¿Qué es la exhortación? La exhortación en la Biblia, hermanos, es un término que sencillamente significa
ser invitados o alentados a una conducta admirable. Eso es exhortar o exhortación. Animarse o alentar a alguien a una conducta admirable. Tendemos a relacionar exhortación con regaño. Ahorita voy a exhortar a ese hombre y le gritamos y le levantamos la voz y eso no es necesariamente exhortación. Exhortar a la manera bíblica es animar a otra persona a cambiar la actitud. Con buenas palabras, con un buen corazón, con amabilidad, con cordialidad, con asertividad, pensando no solamente el qué voy a decir, sino el cómo lo voy a decir. Utilizando palabras, la palabra de Dios. Así que dice la Biblia que hay que exhortarnos o animarnos a una conducta admirable. Cuando la Biblia dice justamente en Hebreos 10:25, exhortaos los unos a los otros. Y Pablo también en otro pasaje dice, alentaos o exhortaos los unos a los otros. Lo que está diciendo es, anima a otros hermanos, sencillamente anímalos. ¿Cómo usted anima a alguien, hermano? A punta de pie, ¿verdad que no? Con buenas palabras, ¿verdad? Sentarse con paciencia. Eso es exhortar bíblicamente. Animar a uno, animar a otro. Y la Biblia dice que cuando no somos exhortados o no recibimos la exhortación, entonces nuestro corazón tiende a petrificarse, a resistir o a endurecerse. ¿Por qué un cristiano se endurece? Por no aceptar la exhortación. La exhortación es y debe ser para evitar el endurecimiento. Esa es la razón por la cual se exhorta, hermano. Es decir, se anima a tener una actitud admirable, una conducta admirable. Cuando usted escucha predicación, lo que está escuchando es una exhortación, es decir, al pastor hablándole, animándole, alentándole a una conducta admirable, a cambiar quizás un comportamiento que no sea correcto para poderlo modificar, entonces crear o llevar a cabo los reajustes correspondientes en nuestro haber espiritual para poder mejorar. Alentarnos, animarnos unos a otros. Hermano, cuando usted se le exhorta, es decir, jóvenes, cuando se te exhorta, se te anima a una conducta mejor, es mejor escuchar. Es mejor escuchar, hermano, ¿verdad que sí, hermano? Es mejor escuchar, ¿verdad que sí, muchachos? Es mejor escuchar, escucha a tu papá, escucha a tu mamá cuando te hablan, a tus autoridades. Porque se te está animando, se te está impulsando, se te está alentando a poder cambiar, a ser distinto. Quizás hay una mentalidad que la fuiste forjando en tu carrera, en tu facultad, en tu licenciatura, pero cuando ahora que ya dices, es que yo ya me gradué, yo ya tengo mi empleo, ya tengo mis ingresos, no eres autosuficiente todavía. Nunca lo serás. Siempre vas a depender de Dios. Pero llega alguien y te exhorta, te anima, te alienta y te dice, es que así no debe ser más noble, más dócil, más sencillo, más humilde. No, así soy. Es que así me enseñó el maestro. Hay personas que dicen, es que así me enseñó mi papá, mi abuelo, y así hemos sido siempre. Así es la naturaleza de mi familia, mis antepasados. Así fueron, así son, así soy, y así serán los míos. Así que nada nos hará cambiar. Corazón duro, petrificado. Si no aprendemos a aceptar la exhortación, hermanos, Dios no puede hacer nada con nosotros. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Pues los tuvo que exterminar a todos. 39 años dando vuelta, 38, 39 años, desde que salieron de Egipto. No, dijo el Señor, estos no van a entender. Y de una y de otra manera les llamó, les alentaba, les exhortaba, y no entendieron, y se fueron muriendo toda esa generación que vivía en Egipto, se fueron muriendo todos. Ahí los fueron sepultando en el desierto, de manera que entraron los hijos y los nietos de los que habían estado en Egipto. Una generación diferente, pero más adelante pues lo traían en los genes. Ustedes han venido a ser igual que sus padres, les reclamó Dios. Duros. Y no debemos de tener un corazón duro.
¿Cuáles son las causas por las cuales un cristiano puede llegar a resistirse en la vida cristiana? A no aceptar con sensibilidad, con amor, con gratitud, lo que Dios demanda, lo que Dios pide, gozarse y alegrarse de los logros en la familia, en la iglesia, por un mal corazón, por la incredulidad. Número 3, por no aceptar la exhortación. Y número 4, yo le puse aquí, por una acción personal. Y voy a explicar esto y aquí ya termino. Por una acción personal. Vamos al versículo 13, donde dice en la Biblia así, antes. Dice, dice desde el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Dice, para que ninguno de ustedes o de vosotros decida endurecerse, se endurezca. Esa acción, hermanos, de resistir, de petrificarse, de ser obstinado, se es y se llega a ese punto por una decisión personal voluntaria. ¿Qué quiero decir? Por voluntad propia. Mire, usted pudiera culpar a cualquiera. Usted puede culpar al pastor. Es que el pastor me corrió de la iglesia. Usted puede culpar a cualquiera, así decían unos hermanos. Pastor me corrió. No. Es que gracias a la hermana fulanita de tal que me dijo que no masticara chicle en el santuario. ¿Cómo la odio? Dijo un hermano. Tranquilícese, hermano, es un chicle. Mastíquelo afuera. Y cuando entra al santuario ya trae su boquita limpia. Es que por culpa de aquella familia que a mí no me sirvieron el pozole como se lo pedí a la hermana, o estaba bien enchiloso el pozole y le dije a la hermana que no lo enchilara. Por detalles como esos, hermanos, ¿verdad que sí? Por detalles como esos decidimos endurecer nuestro corazón, obstinarnos, resistirnos y hacer de la vida cristiana lo que nosotros queramos hacer o alejarnos de Dios. Por una acción personal. ¿Por qué un cristiano se endurece? Porque se endurece por sí solo. Lo que pasa, hermanos, es que nuestra naturaleza humana nos hace responsabilizar a otros, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Adán, ¿dónde estás? Y él le dijo, acá estoy escondido. ¿Y qué estás haciendo escondido ahí debajo de ese árbol? No, pues es que me di cuenta que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas sin ropa? Pues es que comiste del árbol. Sí. ¿Y por qué? Ve con mi mujer, le dijo Adán. A mí no me digas nada, ve con mi mujer, como dicen algunos, ¿verdad? Ve con tu mamá, pídele permiso. Yo no sé, yo estaba muy a gusto de haber dicho a Adán, ¿no? Yo trabajaba muy a gusto hasta que un día desperté y una mujer estaba a un lado de mí. La varona, dijo Adán, ¿verdad? Yo desperté y encontré a la varona a un lado. Hasta le hice un poema cuando despertó. Sí, las palabras que dice ahí, es un poema en hebreo. Pero cuando Dios los buscó para pedirles cuentas, la rendición de cuentas, dijo, no, a mí no me digas nada, ve y dile a ella, tú me la diste. Y por naturaleza también, ¿verdad? A ver, Eva, ¿qué pasó? No, pues yo estaba muy a gusto cocinando para mi marido, pero llegó la serpiente y me dijo que comiera y que yo iba a ser igual que tú. Allá ella, la serpiente. Y ahí se fueron responsabilizando unos. O sea, esa es nuestra naturaleza, hermanos, desde el principio de la creación de la humanidad. Culpar a otros, responsabilizarlos. No, mira, hermanos, si su corazón, Dios nos libre, ¿verdad? Dios no lo quiera. Pero si algún día su corazón se endurece y se llega a apartar de Dios, no culpe a nadie. Usted es su propia responsabilidad. Mucho menos culpe a Dios. No culpe a la iglesia. No culpe al pastor o a su esposa o a sus hijos, no culpe al diácono, no culpe a la familia del diácono, no culpe a la familia fulana de tal, no culpe al hermano de limpieza, no culpe al chofer del camioncito que no lo quiso levantar en la esquina. No culpe al ujier que lo sentó donde usted no quería sentarse. No culpe a nadie, cúlpese a sí mismo. Y entonces se arrepiente y vuelve al Señor. ¿Por qué un corazón
Un cristiano puede endurecerse, voy a terminar ya. ¿Por qué un corazón se endurece? Un cristiano llega a endurecerse, hermanos, y a no disfrutar la vida cristiana plena. Pues por un mal corazón, que no oye la palabra de Dios. Por la incredulidad a las promesas de Dios, al poder de Dios y a la provisión de Dios. Por no aceptar la exhortación. Y número 4, un cristiano puede llegar a endurecerse por una acción personal, es decir, por una decisión personal, voluntaria. ¿Recuerda usted a Faraón? Cuando Moisés y Aarón estaban batallando, todos los días iban: Faraón, deja sacar al pueblo de Dios, déjame llevarlos fuera de Egipto para que ofrecerles adoración y sacrificio a Jehová nuestro Dios. Y dice la Biblia que el corazón de Faraón estaba endurecido porque Dios lo endureció, pero Faraón se endureció mucho más por voluntad y por cuenta propia. Sí, Dios, dentro de los planes de Dios, Dios lo entercó. Pero por naturaleza Faraón se puso más obstinado, dijo no, y no van. Y no fueron. Hasta que Dios tuvo que hacer algo portentoso para que el corazón de Faraón se quebrantara. Y entonces les dijo: oye, váyanse, no los quiero aquí, pero si están muy lejos voy por ustedes. Y ahí iba detrás de ellos. Y Dios dijo: no, chiquito, tú debiste haberte quedado. Cuando el mar estaba abierto, llegaron y el agua los consumió. Dios no se queda con nada, hermano. Dios no se queda con nada, muchachos. No endurezcas tu corazón. Es que ya me voy de la casa, ya tengo 18 años. Vete a ver cómo te va. No te va a ir bien. Tú debes de salir de la casa cuando te cases. Y la muchacha debe salir de blanco, ¿verdad? En la boda. Lo que no entiendo es por qué los muchachos salen de negro, ¿verdad? Pero bueno, es la formalidad. Y salir bien, contentos. Y no salirse allí ya me voy a rentar una casita ahí porque ya estoy harto de mis padres, de la autoridad, ya estoy harto de estar toda la vida vamos a tener que obedecer a alguien. No tenemos por qué endurecer nuestro corazón. Que Dios nos libre, hermanos, de la dureza, de petrificarnos. Usted dirá, usted solamente puede tener un diagnóstico dentro de su ser. Solamente usted y Dios se conocen. Y si usted está evaluando ahora mismo y dirá: yo tengo ahí una marquita de que como que ya mi corazón ya está ahí, ¿verdad? Teniendo una callosidad, ya está medio duro ahí dentro y yo no quiero caer en esa situación. Yo quiero que Dios me ablande más, mi forma de ser, me sensibilice, mi impulsibilidad me está haciendo endurecer y hacer las cosas a mi manera. Yo no quiero, yo quiero que Dios me raspe esa callosidad y quede blandito mi ser. Pues ¿por qué no se lo decimos esta noche antes de irnos a la casa? Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra y un recordatorio más